Es lo que vamos a predicar, porque a Dios le gusta que le creamos. Soberano y eterno Dios, te doy gracias, Padre Celestial. Invoco tu nombre, invoco tu ayuda en esta mañana, Señor. Ayúdanos y glorifícate en el nombre de Jesús. Envía tu palabra conforme a tus riquezas en gloria. Tu pueblo se congrega esta mañana para escuchar tu enseñanza. Por eso ayúdanos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. El pasado domingo veníamos sobre el tema las figuras del Espíritu Santo. Si ustedes anotaron por allí, le pido a algún hermano que haya anotado en qué figura quedamos. ¿Aló? Es importante anotar, hermanos. Esta es una escuela dominical. Usted va a una escuela, a un colegio, a una universidad, es a aprender. Y siempre el que va a un centro educativo lleva sus cuadernos. Pero bueno, nosotros decimos, loro viejo no aprende a hablar. De pronto sí. Si la burra de Balaán habló, bueno. Íbamos en una de las figuras del Espíritu Santo. Figuras es las arras. ¿Se acuerdan? Y decíamos lo siguiente: la palabra arras quiere decir primera cuota, depósito o cuota inicial por adelantado. El hecho de pagar el precio de compra adelantada y así asegurar el negocio. Es decir, que cuando usted recibe el Espíritu Santo, recibe el bautismo del Espíritu. Y le recuerdo, recibir la promesa del Espíritu Santo es recibir la salvación, porque la promesa del Espíritu es la redención o la salvación. Ya en las próximas clases hablaremos de lo que es la promesa. Una cosa es la promesa del Espíritu y otra cosa es el bautismo del Espíritu. La promesa del Espíritu equivale a la salvación. Y solamente quiero recordarles, cuando usted recibe a Jesucristo, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, porque el bautismo es para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Cuando usted recibe y llega a esa parte, usted desde ese momento se constituye en un hijo de Dios. Y si desde ese momento usted es un hijo de Dios, es porque ya es salvo. Y yo agrego una cosa: es salvo si no ha creído en vano. Si usted abrazó el Evangelio de verdad, si creyó al Evangelio, desde el momento en que usted creyó, se bautizó, porque el bautismo es el testimonio público que usted creyó. Y esa es la parte del hombre. El hombre hace su decisión y públicamente confiesa que creyó en Jesucristo para salvación. Entonces, cuando el cristiano pasa por ese proceso, porque ahí termina la primera etapa del proceso de la salvación. Oyó, creyó, se arrepintió, se convirtió y se bautizó. Eso es lo que hace la parte del hombre. El hombre oye, el hombre cree, el hombre se arrepiente, se convierte, y es el hombre el que decide bautizarse. De ahí en adelante, desde ese momento usted se constituye en un hijo de Dios.
O sea, en esta mañana, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Está seguro? ¿Está seguro de que es salvo? ¿Cuántos creen que son salvos? Sí, usted tiene que creer eso. Lo que Cristo hizo en la cruz no es en vano. Desde hasta ahí usted está recibiendo la promesa, es la salvación. ¿De dónde nace? Por todas las escrituras, desde Génesis capítulo 3, verso 15, desde ahí comienza cuando Dios prometió a la raza caída, cuando el hombre cayó y fue sentenciado a muerte, a condenación. Desde Génesis 3:15, Dios le prometió a la raza humana que la habría de redimir. Dios prometió que la simiente de la mujer redimiría la raza humana. Y la simiente de la mujer es Cristo. Esa promesa fue ratificada a Abraham cuando dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No está hablando propiamente de Isaac. Dios le está hablando a Abraham desde la simiente que nacería, y que Pablo la aclaró en Gálatas. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Pablo lo explica en Gálatas, cuando Dios le dice a Abraham: en tu simiente. Dice Pablo y aclara: no en tus simientes, como se hablase de muchas, sino en tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham, que viene por la línea de redención, es Cristo. Estando presente Cristo, Cristo es el cumplimiento de la promesa. El ángel le dice a José: de María nacerá un hijo y se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas 2, 10, 11 dice: he aquí os damos nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 19, 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos 4, 11 y 12, el verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo antes de la cruz, en su humanidad hizo la redención, pero después de la cruz, en su resurrección, Cristo se convierte en espíritu vivificante. Cristo antes de la cruz era una persona, y como persona no podía derramarse en el corazón de un hombre. Por eso él dijo: el Espíritu de verdad, el cual está con vosotros. Pero ese mismo Espíritu que hoy está con vosotros en persona, ese mismo estará en vosotros. Por eso dice Pablo: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Es decir, Cristo después de la resurrección, antes de la cruz, se convierte en el Redentor, porque en ese cuerpo fue a la cruz e hizo la redención. Después de su resurrección, se convierte en espíritu vivificante. Por eso en Juan 20, 22, a los discípulos que estaban con él dice: sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes le remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les serán retenidos. Entonces, cuando una persona se convierte en un hijo de Dios en el bautismo, en el nombre de Jesús, ahí el cristiano recibe la riqueza de su gracia.
Son 75 riquezas de su gracia. Eso es lo que usted tiene ahí donde usted está, hermano. No las tiene en el bolsillo, las tiene en su corazón, en su mente, en su pensamiento. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos bendijo. Por eso somos benditos del Señor. A ver, levanten la mano los benditos del Señor. Por eso, ánimo, hermano. Usted es un hijo de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo es el valor agregado. El bautismo del Espíritu Santo no viene a una persona para ser salvo o para ser hijo. Viene a una persona porque ya es hijo, porque ya es salvo. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo a los que ya son salvos, a los que ya son hijos. Y dice Pablo a los Gálatas, capítulo 4, dice: por cuanto sois hijos, oiga, por cuanto sois hijos, Él envió el Espíritu a vuestros corazones, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dios no le da el Espíritu. Dios no bautiza con Espíritu Santo a un inconverso. Porque desde el momento en que sus pecados le fueron perdonados, usted se constituye en una criatura y es un cristiano y es un candidato a recibir el bautismo del Espíritu. Entonces, cuando un cristiano recibe el bautismo del Espíritu, entra entonces a recibir las riquezas de su gloria. Esto se lo estoy repitiendo porque ya lo he dicho aquí. Riquezas de su gracia recibe el que ya es salvo. Riquezas de su gloria recibe el que ya es un hijo y cuando es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? En Efesios 1 hay varias: redención, salvación, justificación, adopción, liberación, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria que recibe el que es bautizado con el Espíritu Santo? Las riquezas de su gloria quiere decir que el cristiano recibe el Espíritu Santo para recibir poder, autoridad y dominio sobre el pecado y sobre las fuerzas del infierno. Hay varios grupos. Por ejemplo, estas señales seguirán. Ese es un grupo que está dentro de las riquezas de su gloria. Hay otro grupo que son los ministerios, los dones ministeriales de Efesios 4:11. Dones ministeriales. Hay otro grupo que llama dones espirituales en Corintios 12. Hay otro grupo que llama dones administrativos en Romanos 12. A ver, les recuerdo. San Marcos 16:16 habla de señales que Dios da a los que creen. Son señales. El segundo grupo, Efesios 4:11, son dones ministeriales. Allí hay 5 en Marcos 16:16 hay 5 señales que Dios da a los que reciben el bautismo del Espíritu. En Efesios 4:11 hay 5 ministerios, 5 dones ministeriales. Cuando se habla de dones ministeriales, son dones permanentes en la iglesia para las personas que administran y enseñan en la iglesia. En Corintios 12 habla de 9 dones espirituales dados a toda la iglesia, a usted y a mí. Usted tiene como mínimo un don. Es el que usted tiene que avivar en su vida. Ahí hay 9 dones espirituales. Por eso insisto en que la iglesia debe recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es el que reanima
revive los dones que están en la iglesia. Oiga, están en la iglesia. El Espíritu Santo vino y se quedó en la iglesia. Y si está en la iglesia tiene dones. Y yo quiero que en usted despierte esa pasión por buscar el don que Dios le dio, porque como mínimo usted tiene uno. Se pueden tener dos o más, se pueden, pero eso depende, hermano, la disposición que usted tenga para recibir la doble porción del Espíritu Santo que Dios le ofrece al cristiano. Tenemos una semana de renovación y quiero que usted se concientice que usted debe ser un instrumento que el Espíritu Santo debe usar. Hay gente que dice, no, que se metan los evangelistas o los que tienen cargo. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo es para todos. Sí, hermano, gloria a Dios. Y Romanos 12 habla de dones, dones administrativos o también llamados dones operativos. Todos esos grupos de señales, dones, es lo que la Biblia llama riqueza de su gloria. Gloria quiere decir poder, majestad, autoridad, dominio. Le aseguro, hermano, que cuando usted recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, usted va a ser distinto. Seguro. Cuando los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, recibieron la unción del Espíritu Santo para ser regenerados, aún así, pongan cuidado, aún así, Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Aún así, pongan cuidado, ellos recibieron el Espíritu Santo para ser regenerados después de la resurrección de Cristo. Pero aún así, en los 40 días que Jesús estuvo con ellos, le preguntaron al Señor, le dijeron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le respondió, no le toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Note que ellos ya habían recibido Espíritu Santo después de la resurrección, y ese Espíritu que recibieron fue para ser regenerados. Y cuando usted es salvo, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted comienza esa etapa de regeneración. Pero después de que ellos fueron regenerados, Jesús les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Usted recibe el Espíritu Santo no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Y usted lo recibe es para. Jesús, se lo repito, Jesús dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, las señales de Marcos 16 son señales de poder, de autoridad y de dominio sobre el pecado y las fuerzas del diablo. Eso es lo que la iglesia necesita con urgencia. Créame que así es, hermano. ¿Ha llorado usted alguna vez para que Dios le dé el bautismo del Espíritu? Le ruego que lo haga, porque es un asunto de convicción. Y no me pregunte por qué no lo ha recibido usted. Es que somos duros de corazón. La verdad, no es problema de Dios, es problema de nosotros. Dios está presente, Él está aquí. Hay 10 que creyeron, Dios está aquí. Y si usted quiere sentirlo, lo puede sentir. Es asunto de disponerse.
Los 120 en el día de Pentecostés se dispusieron y estuvieron 10 días esperando. Y al cabo de los 10 días vino el Espíritu Santo que estaban esperando. Es cuestión de insistir, de persistir, de luchar. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios le da a usted las arras del Espíritu, el Espíritu, unas arras, como cuando usted está en un matrimonio esperando que le den la comidita. Pasan por su lado con un pasabocas y le dicen, pruebe mientras llega la comida. Parece como ridículo la comparación, pero repito, arras es la cuota inicial. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, Dios le dio la cuota inicial y con eso le está diciendo Dios, tú eres mi hijo. Amén. Usted se hace hijo de Dios en el bautismo, pero cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, Dios le está ratificando y le está diciendo, tú eres mi hijo. Gloria al Señor. ¿Le gustaría que Dios se lo dijera a su corazón? Cuando Dios pone en usted el poder del Espíritu Santo, Dios le está diciendo, tú eres mi hijo. Es de Dios lo está confirmando. ¿Qué es la cuota inicial de lo que nos espera? Dios con ello está diciéndole, tú eres mío, me perteneces. Contigo acabo de hacer un contrato. Te entrego la cuota inicial porque desde aquí en adelante caminaremos juntos hasta que nos veamos cara a cara. Amén, en el tribunal de Cristo. También el Espíritu Santo el fuego es una figura, no es que sea el Espíritu. Cuando vino el Espíritu en el día de Pentecostés, dice, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, sino algo comparativo. Porque el fuego en el Antiguo Testamento era una figura, no solamente de la unción del Espíritu en los antepasados, sino también que era una figura de juicio. Y cuando Dios dice, ya en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, está diciendo que Dios bautiza con Espíritu Santo a los que creen y que bautiza con fuego a los que no creen. Nosotros equivocadamente pedimos fuego. Es que Dios es tan bueno que si Dios nos oyera todas las bobadas que cantamos, estamos vueltos un chicharrón hace rato. Porque fuego en el Nuevo Testamento significa juicio. Y cantamos ese coro, es un montón de coros que hablan de fuego. Como la zarza quiero arder. ¿Quién quiere arder como la zarza? Levante la mano para mandarle fuego ya. Nadie quiere arder como la zarza. Pero lo cantamos y a veces nos paramos en la cabeza y hablamos en lenguas. ¿Sí ve usted? La Biblia habla de cantar y de alabar a Dios con entendimiento. No solo porque la canción tenga ritmo, porque si queremos convertir esto en un salsódromo, seguro que se convierte. Pero Dios es reverente. Nuestro Dios merece toda reverencia. Y lo que habremos de cantar ha de ser con respeto y reverencia porque Dios se lo merece. Entonces, cuando Moisés vio una zarza, esa zarza era una metáfora que estaba indicando que esa era la posición en que Israel estaba en Egipto. La esclavitud de los egipcios, de los israelitas en Egipto, era comparado a esa zarza que ardía pero no se consumía. Dios con eso le mostró a Moisés, mi pueblo arde bajo el yugo y la esclavitud de los egipcios, y yo te he enviado a ti para que vayas y lo rescates. Eso era lo que quería decir. La zarza
ardiendo en fuego representaba a Israel en la esclavitud de los egipcios, pero eso no quiere decir nada bueno. Antiguamente cantábamos un coro y lo cantamos: la gloria del Señor cayó en el Sinaí. ¿Se acuerdan del coro que es viejo? Sí. Dice, y mi Dios estaba ahí. A mí se me olvidó ya eso. ¿Cómo? Ay, Señor, que descienda hoy. Que descienda hoy ese fuego, o sea, el fuego del Sinaí. Ay, Señor, leas el capítulo 19 de Éxodo para que vea. Dice que el pueblo de Israel se posó al pie del monte. Dice que el monte temblaba. Había humo, fuego, voces, terremotos. Y el pueblo gritó: Moisés, por favor, habla tú con nosotros y no hable Dios, porque nos vamos a morir de miedo. Hermano querido, canciones lindas cantamos con un ritmo espectacular, pero no dice nada. Nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento, hermanos. Entonces, cuando Dios, le aclaro esto, cuando Juan dice: Él los bautizará con Espíritu Santo, está hablando del Espíritu a los que creen, y bautizará con fuego a los que no creen. Porque Él continúa diciendo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo aquel que no da fruto será cortado y echado al fuego. ¿Sí ve el contexto? Ay, Señor, dame fuego. Con un verano estoy usted pidiendo fuego, hermano. No, pida agua, hermano, pida agua. El fuego no es un símbolo para la iglesia. Era en el Antiguo Testamento una figura del Espíritu, porque la nube de fuego los guiaba en la noche, pero era una figura solamente. Ya el Espíritu Santo está en la iglesia, y no estoy hablando solamente de figuras de las cuales habla la Biblia, que fue el Espíritu Santo. Ya hoy no podemos pedir fuego, ni tampoco, escúcheme, hermano, ya no hay que pedir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está en la iglesia. Y dice: pero hermano, si el Señor dice, ¿cuánto más el Espíritu, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sí, eso lo dijo fue antes de la cruz, porque el Espíritu Santo aún no había venido. Estaba Cristo en persona, pero para que Cristo se convirtiera en espíritu vivificante, tenía que pasar por la cruz, por la tumba, por el infierno y resucitar. Entonces, antes de la cruz sí dijo el Señor: pidan el Espíritu Santo, pero después de la resurrección ya no hay que pedirlo. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés a la iglesia, fundó la iglesia y se quedó en la iglesia. El Espíritu Santo está en la iglesia, está en ustedes, está en nosotros. Sentirlo es disposición suya y mía, pero está en la iglesia. Dice el Señor: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está en la iglesia, se quedó en la iglesia y aquí está. Si usted quiere, lo puede sentir, si quiere, pero es voluntad, es disposición nuestra. Siempre ha sido así. Los grandes avivamientos que ha habido en la iglesia es porque ha habido gente que se ha dedicado a buscarlos y lo han encontrado. Ojalá que así sea. Aceite, otra figura. El aceite era también figura en el Antiguo Testamento, porque no había venido el Espíritu Santo, y 3 personajes, como ya lo he dicho, eran ungidos con un aceite especial que el sacerdote preparaba. 5 finas especies que unidas eran un perfume supremamente agradable.
Y el sacerdote, el profeta y el rey eran ungidos, solo ellos. Por eso es una figura. El aceite era una figura, ya no lo es. Cristo está en la iglesia. Y hay predicadores, como decía 8 días, predicadores que cargan en el bolsillo aceite Johnson y comienzan a decir: hoy va a descender el aceite aquí, y sacan el frasco y comienzan a botar aceite por encima de la iglesia y le dicen: ese es el aceite. Hermano, eso es una herejía y es una profanación, porque el aceite era figura y Dios no necesita hoy figuras. Para usted sentir a Dios no necesita que le rocien a usted aceite oleocali o aceite rimula, porque eso es una profanación. Ya eso fue una señal. No le crea esos cuentos, hermano. Hay otros que andan con el manto, dice que el manto de Elías. Yo no conocí el manto de Elías. Y van al hueco y compran 1 metro de colcha, de esas colchas que usaban la abuelita la otra vez, una tele de galletas. ¿Se acuerdan? Todavía hay por ahí eso. Y compran un metro de colcha y lo cogen por las puntas, y entonces esas galletitas y comienzan a decir: este representa esto, esto aquello y esto aquello. Es una profanación. Hermano, Cristo está en la iglesia y se quedó en la iglesia. Aquí no necesitamos el manto de Elías, no necesitamos el tabernáculo, ni la sangre de los toros, ni la circuncisión, ni el día del reposo. No, Señor, porque Cristo lo llena todo. Estando ya presente Cristo, no hay necesidad de figuras, ni de aceite, ni de mantos, ni de tabernáculos, ni de sangre de toros. No, Señor, Él lo llena todo. Dice Colosenses 2:9, dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad, quien, habiendo subido a lo alto, está sentado sobre todo imperio, poder y potestad, y dice: y lo llena todo. Aceite era una figura, sello es una figura. En el Antiguo Testamento el sello se usaba para muchas cosas. Ya ustedes ven que los reyes normalmente utilizaban el sello para sellar templos, tumbas, en el caso de fosos de león, como el caso de Daniel y otros. Era una señal de autoridad y de respeto. No se podía violar un sello de esos. Dios a nosotros, oiga esto, Dios a nosotros nos dio el Espíritu Santo como sello. Segunda Timoteo 2:19 dice el apóstol Pablo, hablando de ese sello, dice: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sello significa propiedad, significa también seguridad y significa también autoridad. Propiedad, seguridad, autoridad. Es decir, que Dios le da el Espíritu Santo al creyente y con eso Dios le dice: eres mío. Todo documento, para que sea válido, tiene que llevar el sello de la oficina que expide el documento. Y hoy día, para todo documento válido, usted tiene que autenticarlo en notaría y tiene que dar un sello para que sea válido. El Espíritu Santo sella al cristiano y lo declara propiedad exclusiva. Por eso el diablo no nos quiere, porque sabe que ya no le pertenecemos a él. Dios nos dio el Espíritu como arras y como sello. Gloria al Señor. También el Espíritu Santo es una figura. El agua es una figura.
Durante la mitad de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y termina. Esto habló del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, porque no había venido el Espíritu sobre ninguno, porque Jesús no había sido aún glorificado. San Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te pide agua? Tú le pedirías y Él te haría agua viva. Es una figura. Gloria al Señor. Hasta ahí el agua era una figura. Después de la resurrección ya no es una figura, porque Cristo es el agua viva. Y Él dice: si lo conocieras, tú le pedirías y Él te daría agua viva. También el Espíritu Santo tiene una figura, que el viento es figura. El único elemento en la Biblia que uno puede decir o hacer una comparación de lo que es Dios es el viento. Jesús dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene y para dónde va. Dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Del viento, que no se ve ni se puede palpar, pero que se siente. Es una metáfora donde uno puede decir: así es algo parecido a Dios. Dios no es igual a nadie, pero Dios sí se compara con el viento, que no se ve, ni se palpa, pero sí se siente. Dios no se ve ni se palpa, pero sí se siente. Amén. ¿Usted ha sentido el viento? Claro. ¿Usted ve el viento? No. ¿Usted ve el accionar del viento? Sí. En los árboles, en la creación, ve el accionar del viento, pero no lo ve. ¿Que usted ve las obras de Dios? Sí. ¿Los cielos cuentan la gloria de Dios? Sí. El cielo, la tierra, la luna, las estrellas, los mares, los desiertos, las montañas, la vegetación, la flora, la fauna, indican que hay un Dios invisible. Sí. La creación son las huellas indelebles de un Dios invisible. Dios es real. Dios no se ve, pero que se siente, se siente. ¿Alguna vez lo ha sentido usted? Claro. ¿Quisiera volver a sentirlo? Claro. Amén. ¿Cuánto desearían volver a sentir esa presencia sublime? Qué rico, hermano. Qué bueno que todos fuésemos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no empezamos hoy, hermano? A las 3 tenemos aquí un devocional bien sabroso. Venga y quebrántese en la presencia de Dios. Olvídese del computador, del celular, de la televisión. Olvídese de su equipo favorito, hermano. Olvide los perjuicios. Venga, métase en el Señor. ¿Sí o no? Dios tiene cosas grandes con este pueblo, con esta iglesia. A pesar de lo malos que fueron los judíos, Dios hizo cosas grandes con ellos, porque Dios quiere glorificarse. Dios se glorificó en Israel a pesar de lo malos, y Dios quiere glorificarse en la iglesia a pesar de lo duros. Dios quiere glorificarse. Dios quiere que el mundo conozca a través de esta iglesia que Él es real, que Él es vivo, que Él puede hacer cosas grandes, que Él puede sanar enfermos, que Él puede resucitar muertos, que Él puede curar enfermedades de las que sea. Pero Dios solo no lo hace, siempre lo hace a través de su pueblo. El viento es una figura del Espíritu Santo. Una voz también era figura en el Antiguo Testamento.
Y voy a mencionarle aquí una cosa bien importante, y son las siguientes. Dios en el Antiguo Testamento habló a través de muchas cosas, figuras, tipología, simbolismo, teofanías. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, o sea, hoy, nos ha hablado por el Hijo. Y déjeme decirle esto: la vida de nosotros hoy es muy distinta a como vieron los del Antiguo Testamento. Dios habló con ellos a través de muchas cosas. Aquí, por ejemplo, les menciono algunas. En el Antiguo Testamento Dios le habló a Abraham, le habló a Moisés, le habló a Isaías, les habló directamente. No habían escrituras, hermanos. Concentre su mente, piense. Hoy tenemos todas las comodidades. Tenemos Biblias de todos los precios, de todas las versiones que usted quiera. En el Antiguo Testamento no existía eso. No existía eso. Entonces, por eso Dios habló con ellos de muchas maneras, y no es la forma de hablar con nosotros hoy. Porque Dios habla con la iglesia de otra manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios escrita y tenemos la palabra profética más segura. No solamente la palabra profética, sino la palabra escrita. Entonces, yo no puedo decir que porque Dios le habló a Daniela en sueños que a mí también me va a hablar Dios así. Hay sueños que de coincidencia algunos se cumplen, coincidencias, pero la mayoría, usted sueña todas las noches, ¿o no? Yo no sé, a mí me pasa eso. Uno en la mañana quiere acordarse de lo que soñó, pero se fue. Hay sueños que usted se acuerda de lo que soñó, hay otros que se lo olvidan cuando despertó, se fue. Uno no puede vivir de sueños. Y no me venga a decir, hermano, por favor, hermano pastor, interprétame este sueño. ¿Cómo le parece? Estaba yo acostado y de pronto sentí que un toro arrancó detrás de mí, un toro negro con los ojos rojos. Se parecía al diablo, porque hay gente que cree que el diablo tiene cuernos. Entonces, pastor, ¿usted qué me aconseja de eso? Primero, yo no soy brujo. Segundo, no soy adivino. No soy hechicero, ni sortílego, ni yerbatero. Soy un predicador. Le pregunto a usted, es que yo recuerdo aquí una anécdota del hermano Domingo Zúñiga. Ustedes no lo conocieron porque él murió en el 78. Una vez lo llamó un hermano como a las 3 de la mañana, lo llamó que se reventaba. Pastor, me voy a morir. Siento que la vida se me va. Tengo esta barriga como el barril del Chavo. Y Zúñiga, que no era bobo, fue un gran ministro. Le preguntó, ¿y qué comiste? Él era costeño. ¿Y qué comiste? No, pastor, yo llegué del trabajo a las 11 de la noche y me comí una bandeja paisa, una taza de mazamorra y 2 bananos. Me acosté, pastor, me acosté. Y le dice Zúñiga, arrodíllate, voy a orar por ti. Y por teléfono le dice, te reprendo, espíritu glotón. Y le dice, ve y toma bicarbonato de soda con 2 limones. Estás empachado. Y si no, entonces un tarro de diablo rojo. Y le digo en serio, glotón.
o sea, goloso. Pero ¿cómo no va a soñar uno con un toro? Si usted se acuesta a las 12, 1 de la mañana con una bandeja paisa encima, hermano. ¿Sí o no, hermano? Mucha gente se ha muerto y dice, se murió de infarto. No, comió, con los hermanos que llegan tarde a la casa. Si usted come, repose o camine o haga ejercicio 2 horas antes de acostarse, porque si no, amanece con el chicharrón en la boca, hermano. En serio, en serio. No venga que le interprete ese tipo de sueños, porque los frijoles a las 12 de la noche dan de todo. Dan de todo. Y si usted le encima eso mazamorra, bananos o bocadillos, pues tendré que decirle espíritu glotón, ayunar y a orar. Y hay cosas que, verdad, son problemas nuestros, porque nosotros somos los que nos cuidamos la salud. Entonces, no venga a decir, interpréteme, pastor, el sueño, porque yo no soy intérprete de sueños. Eso depende de muchas cosas. ¿O qué cosas ve usted para acostarse? Hay gente que es esclava de la pornografía y se sueña un montón de bobadas. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, Dios habló directamente, habló Dios a Abraham, a Moisés y a Isaías. Dios habló en sueños. También le habló en sueños a Abraham, le habló en sueños a Agar, le habló en sueños a Jacob. Dios habló en visiones a Abraham también, a Ezequiel y a Daniel. Dios habló a manera de teofanías, es decir, teofanías eran manifestaciones visibles. Dios habló a través de ángeles. Abraham, teofanías, Dios, fanías, visible. O sea, Dios se hacía visible a través de, porque a Dios nunca lo ha visto nadie, ni nadie lo puede ver. Pero Dios sí habló a través de a Abraham, a través de un ángel, a Josué también a través de un ángel, a Gedeón también, a Daniel. Esta gente y otros, Dios les habló a través de figuras, tipología o teofanías. Figuras de las que estoy hablando yo, sobre la figura del Espíritu Santo. Sueños, visiones, revelaciones, teofanías, donde Dios habló de muchas maneras. ¿Qué era lo que ocurría en ese entonces? No había nada escrito, nada. Entonces ellos apelaban a todo ello, a todo aquello. Y déjenme decirles esto, esta semana el miércoles decía algo sobre los que recopilaron el Antiguo Testamento. 300 años, hasta el año 300 antes de Cristo, no existía nada escrito. No había un libro, no nada. Los pequeños fragmentos que se tenían en el Antiguo Testamento se tenían en tablas de piedra, unas veces de madera, unas veces en papiros, pergaminos y muchos elementos que se utilizaron y que normalmente los judíos guardaban en las sinagogas o en el templo. Recuerden que sinagogas habían en todos los pueblos de Israel, habían sinagogas. Sinagogas eran réplicas del templo. Solo había un templo. El templo de Jerusalén era el único que se llamaba templo. En los demás pueblos de Israel habían sinagogas que eran réplicas del templo, pero se llamaban sinagogas. Nosotros hoy llamamos sinagoga a los templos católicos. Ni siquiera son sinagogas, son templos de ídolos. En las sinagogas solo existían las tablas de la ley, los rollos, cuando ya se hubo rollos, pero no habían ídolos. Entonces las sinagogas eran un lenguaje de los judíos, y en donde los profetas y jueces o salmistas, quienes
tuvieron que ver con las escrituras, pertenecían no solamente a un pueblo, sino a todo el pueblo de Israel, y en todas partes se guardaban fragmentos, pequeños fragmentos escritos en piedras, en papiros, en telas, en pieles, etc. Y solo hasta el año 300 antes de Cristo, 70 ancianos judíos se dedicaron a recopilar las escrituras. Por eso se llamó el primer libro que se recopiló de las escrituras, se llamó la Septuaginta. Septuaginta, ginta con G. Porque fue una recopilación de 70 judíos, repito, que recogieron todos los fragmentos que dejó Moisés, que dejó David, los salmistas, los profetas, etc. Y comenzaron a recopilar. Demoró 50 años recorriendo todo Israel, recopilando todos los datos. Y solo fue hasta el año 250 antes de Cristo que hubo el primer libro recopilado. 70 ancianos judíos fueron quienes recopilaron los libros del Antiguo Testamento. Por eso se llamó la Septuaginta. Cuando el Señor vino, ya habían rollos. San Lucas capítulo 4 dice que Jesús entró en la sinagoga de Nazaret y se le entregó el libro. Y Jesús tomó el rollo del libro, un rollo constaba entre 60 y 80 centímetros de ancho por 16 metros de largo. Era un rollo grande. No podían cargarlo como cargamos hoy la Biblia, en un libro pequeño. A veces hay tan pequeños que hay algunos cargan una biblecita diminuta que en la tapa dice: porque sí me avergüenzo del Evangelio. Bueno, eso. Entonces, Jesús dice que enrollando el libro, la gente estaba mirándolo atentamente y les dijo, le tomó Isaías 61 y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es decir, que Cristo en su venida aquí reconoció que esos rollos eran inspirados. Jesús mismo lo reconoció. Ya en el capítulo 4 vemos eso de Lucas. Los capítulos 5 al 7 de Mateo encontramos el Sermón del Monte, y Jesús utilizó mucho la expresión, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, utilizando lo que está escrito en los rollos. San Juan capítulo 5 verso 39 dice: escudriñad las escrituras. Las escrituras eran esos rollos. San Lucas capítulo 24 del 44 en adelante dice: y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Jesús le dijo a los judíos: vosotros ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Por allá en un capítulo de los Hechos dice que los cristianos de Berea eran más diligentes porque con diligencia se dedicaron a escudriñar las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Segunda Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada. Entonces, en el Nuevo Testamento se utilizó la palabra escrituras a lo que eran rollos. Pablo le dice a Timoteo: cuando vengas, me traes el capote y sobre todo los pergaminos. Gloria al Señor. Estamos aquí, hermanos. Pastor, ¿cuándo va a terminar? Tengo 10 minutos. Hermano, perdóneme que sea tan pasivo, pero esto es importante saberlo. La iglesia necesita saber todo eso, ¿o no? Bueno, ya me despisté. ¿Dónde era que yo iba? ¿Dónde? Pergaminos. Bueno,
El Nuevo Testamento duró 100 años para ser recopilado. Juan el teólogo murió en el año 95 después de Cristo y él fue el último que escribió el Apocalipsis. Es decir, que cuando Pablo, Pedro, Santiago y otros murieron, ellos no vieron ni leyeron el Apocalipsis porque ya habían muerto. Pero esos libros del Nuevo Testamento se demoraron 100 años para ser recopilados. Y hoy tenemos entonces lo que tenemos en nuestras manos, un libro completo, Antiguo y Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Pero los primeros 1400 años de nuestra era cristiana, la Biblia siguió escribiéndose en manuscrito, en telas, en papel, en pergaminos, en cuero, porque no existía la imprenta sino hasta el año 1400 después de Cristo. Nosotros hoy, la iglesia, somos la gente más privilegiada que ha vivido la historia. ¿Puede usted imaginarse el deseo de la gente conseguir un pequeño fragmento de la ley? Por eso usted ve en el Antiguo Testamento que muchas veces Israel se apartó y cuántas veces encontraron el libro de la ley metido, refundido, porque no lo tenían. Solamente lo pueden usar los sacerdotes y por ser tan difícil de tenerlo solamente permanecían en el templo. Por eso los judíos tenían pequeños versículos en las casas y a veces en los bolsillos cargaban pequeños versículos. Nosotros tenemos hoy el honor de cargar toda una biblioteca aquí. Esto es un honor tenerlo, hermano. Hermano, es un honor cargar la Biblia, hermano, créanme. Esta Biblia lo identifica a usted como un soldado. No es que usted tenga que llevarlo al supermercado o al trabajo, pero cuando usted venga para el culto, vea, este libro, vea. Le dice a usted, él va para la iglesia, voy para el culto. Gloria a Dios. A mí me es un honor este libro, hermano. Esto, si usted lo analiza, esto ha costado mucho trabajo, lágrimas, persecuciones. Hermano, en el Nuevo Testamento los emperadores lucharon, quemaron Biblias por montones, fragmentos por montones. Esto es un milagro tenerlo. Coja la Biblia, levántela, a ver. Dígale, Señor, gracias, este es un milagro. Esta Biblia la han quemado muchas veces, pero siempre veo gente en la historia que la ha guardado en las catacumbas, en las rocas, en las cuevas, en lo más recóndito del planeta. Ha habido gente que ha escondido fragmentos de la Biblia. Los chinos, la cortina de hierro, quemaron Biblias, nunca permitían una Biblia. Los rusos, peor. Pero hoy, para la gloria de Dios, los que están imprimiendo las Biblias son los chinos. Increíble. Sociedades Bíblicas hizo un contrato con los chinos porque ellos trabajan más barato y ellos son los que hoy están imprimiendo miles de millones de Biblias en el mundo. Los que odiaban la Biblia hoy la están imprimiendo para que vea cómo da de vuelta la vida, porque grande es el poder de Dios. Hombre, qué bueno es el Señor, hermano. Amén. Y termino. Ay, gracias a Dios. Ay, Señor, ay, qué banca tan dura. Qué banca tan dura, ¿o no? A mí también me consta porque a nosotros en la reunión de pastores nos meten 8 horas sentados en las bancas. Yo los entiendo. Termino diciéndoles, hermano, usted no tiene que esperar hoy que le aparezca por ahí una telaraña o cualquier cosa hablándole, porque en el Nuevo Testamento
En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. En el Nuevo Testamento, en la gracia, Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. Y Pablo dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Por eso tengan cuidado porque en las iglesias hay mucho hermano y hermana agrandados. Porque algunos creen que porque hablan lenguas se arrogan el derecho de decir, el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me reveló. Y hay mucha gente en las iglesias así, hermano. Dios no hará nada sin que antes se lo revele a sus siervos los profetas. ¿Quiénes son los profetas de la iglesia? Los que enseñan el conocimiento de Dios a la iglesia. Hoy no existe el ministerio de los apóstoles porque fue exclusivo de ellos, pero sí existe el ministerio de evangelistas, profetas, pastores y maestros. ¿Qué es un profeta? El profeta es el que enseña, el que fluye el conocimiento, el que interpreta el conocimiento de Dios a la iglesia. No el que se imagina, sino el que interpreta lo que ya está escrito. Dice el apóstol Juan estas palabras: muchas cosas dijo e hizo Cristo, que si se escribiesen los libros, que si se escribiesen todas las cosas una por una, no cabrían los libros en el mundo. Pero estas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Es decir, que lo que ya está escrito es lo que usted y yo tenemos que saber. Y Juan dice en Apocalipsis, dice, ay del que le quite o le añada a este libro. Y que le quite o le añada, Dios también quitará su parte del libro de la vida. Por eso, hermano, no se ilusione con sueños. Con sueños. Hay gente que se arrodilla a orar y terminan dormidos. Y cuando alguien le mueve la banca, aleluya, aleluya, ay, gracias Señor por lo que me acabas de mostrar, Señor. Y se para diciendo, el Señor me acaba de mostrar. ¿Cómo así? Si estaba dormido. Entonces, no crea a todo espíritu que anda por ahí, porque Pedro dice estas palabras. Tranquilo que ya terminé. Dice, segunda de Pedro 1:16, dice, no les hemos enseñado la venida y el poder de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando le fue enviada del cielo de su magnífica gloria, nosotros estábamos con Él y fuimos testigos presenciales de lo que vimos y oímos. Y le dice, también tenemos, Pedro dice, nosotros estamos ciertos de esto porque nosotros vimos y oímos. Y agrega, pero también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Teniendo entendido esto, que ninguna de la profecía es de interpretación privada, porque ninguna escritura vino por intervención humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que usted y yo necesitamos saber está aquí. Pídale a Dios en sus oraciones que le muestre, porque todo está aquí. Porque si así fuera, entonces cada año habría que tener una Biblia nueva y nueva y nueva, y entonces terminaríamos locos. Pero aquí está el ministerio de apóstoles y profetas. Que Dios les bendiga, hermanos. Ay, gracias a Dios. Pónganse de pies, hermano. Démosle gracias al Señor, porque su palabra es verdad. Gloria a Dios. Un papelito que aquí en la...
Eso, gracias. ¿A qué viene usted? Los siguientes hermanos: Esteban Amurillo, Orfidia Cañola, Ismenia Jaramillo, Elías Echeverría, Arturo Cano, Tulia Yepes, María